Lo que aquí se presenta es la continuación de un proyecto que aúna el aprender a aprender, la metacognición y la educación infantil, que no perdemos de vista la nueva óptica que brindan las tecnologías de la información y de la comunicación. Apostamos fuerte por presentar un recurso hipermedia en la pizarra digital interactiva para responder así a un proceso de aprendizaje y a un quehacer educativo con unas pequeñas pinceladas metacognitivas. El marco teórico y contextual nos descubre un alumnado con un déficit de estrategias para su aprendizaje, presto a conocer y desarrollar sus muchas capacidades y, por otro lado, dos recursos tecnológicos que tienen algo que decir en el aprender a aprender, como son el hipermedia y la pizarra digital. Lo que presentamos a continuación es una pequeña introducción, los ejes teóricos que amparan el estudio, el diseño de investigación y unas últimas ideas. Empezamos entonces por dar unas pinceladas que nos sitúen en materia. La pregunta inicial al diseño de investigación que presentamos es el por qué desaprovechar la naturaleza de por sí valiosa y curiosa que nos acerca por un lado la educación infantil y por otro lado los recursos TIC. Diversas investigaciones señalan que es en educación infantil donde empieza a emerger el desarrollo de capacidades para aprender y que existe un déficit de estrategias previas a la tarea, un uso muy limitado durante la ejecución y que finalmente no existe una justificación ni conciencia metacognitiva. En otras etapas educativas se equipara al alumnado con esta caja de herramientas para el aprendizaje. Pero, ¿qué ocurre realmente en educación infantil? ¿Tienen algo que aportar las TIC a esta realidad? La respuesta puede hallarse en la creación de un recurso hipermedia a través de la pizarra digital interactiva. He aquí el motivo de plantearse investigaciones en este campo. Pasemos ahora a una breve exposición de los dos ejes en cuanto a materia TIC del estudio, el hipermedia y la pizarra digital interactiva. El punto de partida ha sido un estudio bibliométrico que buscaba responder un poco a estas cuestiones. Esto nos acerca a un corpus de estudios de marcado carácter teórico y un conjunto reducido de trabajos sobre contenidos concretos del aula, que tímidamente relacionan educación infantil, aprender a aprender y las TIC. Esto nos acercó a un marco teórico que fundamenta los dos ejes tecnológicos principales del estudio que presentamos. Por un lado, el hipermedia. Diversos autores han presentado tanto la definición como las ventajas del hipermedia, como también la de sus precursores, los mapas conceptuales y los hipertextos. Puede entenderse como una organización interactiva del conocimiento con información textual, visual, gráfica y sonora, y se ha convertido en una estrategia de metaaprendizaje, en una nueva forma de aprendizaje y de comunicar conocimiento, transformarlo y recodificarlo. También es una herramienta para trabajar no solo la evaluación y productos de aprendizaje, sino también para trabajar el proceso y la transferencia. Y en cuanto a la pizarra digital interactiva, son muchos también los estudios teóricos e investigaciones que apoyan el papel mediador de las TIC y de la pizarra digital en la vida escolar, pues como nuevas formas de expresión y de comprensión, instrumento de apoyo al proceso, etc. También señalan su implicación en el interés, la motivación y la cercanía, la participación del alumnado, así como también en procesos cognitivos como la atención, memoria visual, reflexión, imaginación, feedback y autorregulación. Actualmente la investigación ha cruzado esa línea más teórica para acercar experiencias con el hipermedia en etapas posteriores en áreas concretas, pero nos volvemos a preguntar si en educación infantil se aprovecha el hipermedia como elemento transversal del proceso de aprendizaje. A continuación presentamos los objetivos, muestra, metodología, instrumentos y temporalización del diseño de investigación. El diseño que se presenta forma parte de una investigación más amplia, cuyo afán pasa por triangular la metacognición, el aprender a aprender y el hipermedia en educación infantil desde una óptica inclusiva. Tras un análisis en profundidad en un aula concreto de educación infantil, de las capacidades metacognitivas del alumnado, de la práctica docente junto con las posibilidades que ofrece el ambiente y los documentos de centro y de aula para potenciar y desarrollar la metacognición, y tras poner en práctica un material didáctico para desarrollar el conocimiento de capacidades metacognitivas en el alumnado, la perspectiva de investigación se sitúa en realizar y disponer de un material en formato hipermedia en la pizarra digital que responda al aprender a aprender en educación infantil. Así pues, los objetivos específicos son incorporar el hipermedia en la pizarra digital de una manera globalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecer el desarrollo y consciencia de capacidades metacognitivas en el alumnado, analizar en qué medida ese material potencia las capacidades metacognitivas del alumnado, analizar en qué medida ese material favorece un ambiente de aula más metacognitivo, fomentar y promover una práctica docente y un quehacer educativo más metacognitivo.
Los participantes serían la docente del tercer curso del segundo ciclo de educación infantil de un colegio concertado de Lugo, España, y el alumnado de su clase, 25 niños y niñas. Y nos situamos ante un diseño de investigación que respondería al paradigma pragmático e interpretativo bajo un estudio de observación y de caso. Sería una investigación de acción cualitativa. El instrumento de intervención, el hipermedia en la pizarra digital, lleva por nombre una cotorra parlanchina. Utilizando el software propio de la pizarra digital de la etapa de educación infantil, Elite Panaboard de Panasonic V7880, se crea un rotafolios conformado por 4 grandes columnas de diferentes colores y que responden a una pregunta sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje formulada por una cotorra, un poco para mantener el centro de interés del proyecto, que eran los piratas. En la primera columna, sin color, se colocarán los elementos de aprendizaje: fotos, imágenes, vídeos, texto y sonido, nodos o globos de cada color, enlaces, flechas y ciertos pictogramas de evaluación. La segunda será de color rojo para la planificación del proceso de aprendizaje con la pregunta ¿qué tenemos que saber? La tercera, para el procesamiento, predominará el color amarillo y recogerá qué sabemos de eso y qué nos falta por saber. Y la cuarta y última será un espacio destinado para la evaluación de color azul, con la pregunta sobre cómo fue el proceso y si nos aplaudimos, teniendo en cuenta un poco el refuerzo social. Los elementos del hipermedia, los nodos, globos y los enlaces responden a un sistema secuencial horizontal en sistema de una columna a otra en forma de araña, de manera que el alumnado vaya poniendo nodos y enlazando cada elemento de aprendizaje con lo que sabemos de ello y lo que queremos saber, y finalmente con nodos que recojan lo que se hizo para aprenderlo, como queda ejemplificado en la ilustración con el ejemplo del ARELTRAE. Los colores de las columnas y preguntas corresponden con los colores que se utilizó previamente en el aula en el material didáctico, también relacionado con los piratas, haciendo corresponder al rojo de planificación el objeto de la corneta y el catalejo, al amarillo de procesamiento un megáfono y al azul de evaluación un parche. Y por otro lado, como instrumentos de investigación distinguimos los siguientes. Para responder a los objetivos de potenciar y favorecer una práctica docente, un quehacer educativo y un ambiente más metacognitivo, se utilizarán los siguientes instrumentos recogidos en esta diapositiva, así como también recogemos en el último cuadro las que se utilizarán para constatar si el material favorece y potencia el desarrollo y conciencia de capacidades metacognitivas, como pueden ver en esta diapositiva. Las fases para la implementación del hipermedia serían: una primera etapa de aproximación a las 3 cuestiones, potenciando la verbalización del proceso de aprendizaje y la motivación para usar la pizarra digital, e introducir al alumnado en el nuevo rol de un responsable semanal de anotar o hacer anotar a otra persona lo que se va realizando en el aula y de sacar fotografías. Otra etapa de implementación en el segundo trimestre escolar: todos los lunes, en colaboración con la maestra y en asamblea, decidirán sobre qué elementos de aprendizaje tendrán para esa semana y los desplazarán y crearán nodos en la segunda columna y crearán los nodos correspondientes a cada elemento contestando a la pregunta de qué se sabe sobre el tema y qué nos falta por saber. Así también se indaga sobre los conocimientos previos del alumnado y sus intereses. Durante la semana, un alumno o alumna responsable tendrán que ir recogiendo información sobre lo que se va haciendo, ayudado de la cámara fotográfica del aula y destinando al final del día un pequeño momento para una asamblea entre todos para recordar lo que se ha hecho. Un poco responsabilidad compartida. Finalmente, los viernes se completará el hipermedia y su columna restante con esa información. Esto supone un trabajo previo de la maestra de haber posicionado elementos de aprendizaje según su programación de aula por semanas, al igual que disponer en el rotafolios de los elementos de aprendizaje que se sucedieron durante esa semana y el responsable recogió, así también como recoger anotaciones en su diario de bitácora y cubrir las rúbricas individuales. Finalmente, una etapa en el último tercer trimestre, donde la maestra cubrirá una rúbrica sobre la adecuación y adaptación del recurso al aula y se realizará el análisis de las capacidades del alumnado con las escalas mencionadas en el apartado anterior. El triangular todos estos datos nos situaría ante la respuesta y posterior reflexión sobre el objetivo principal del estudio. Y ya para concluir, la perspectiva de investigación se situaría, por un lado, en aspirar a que sea una tarea compartida entre alumnado y profesorado la de disponer los elementos de aprendizaje durante la semana en la pizarra digital, destinando un tiempo previo el día anterior con la maestra de apoyo para lo que se crearía el momento de ojo al parche, una expresión pirata para captar la atención. Por otro lado, en hacer de este material un recurso para el desarrollo de los proyectos de aula, de manera que en vez de trabajar semanalmente, un rotafolios correspondería a la organización y trabajo en un proyecto concreto del aula.
Y finalmente, la perspectiva también de convertirse en medio de comunicación entre los diferentes agentes educativos, familia, comunidad educativa, etc., para lo que se podría plantear un blog o un periódico donde plasmar cada rotafolios. Este diseño pretende responder a la necesidad de cómo adecuar el hipermedia a los elementos curriculares y al quehacer de un aula de educación infantil. Del mismo modo, la finalidad del hipermedia y su aplicación en la pizarra digital va más allá, avanzando hacia el propósito de que de esta manera se esté trabajando constantemente con el proyecto y el inicio, el proceso y el producto a través de dos flamantes recursos para aprender a aprender, el hipermedia y la pizarra digital. Gracias por vuestra atención. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta, reflexión o aclaración sobre lo presentado. Gracias.